Los misterios más aterradores de Chernóbil. Uno de los peores desastres de las plantas nucleares jamás registrados en la historia ocurrió en Adankev-Rean, en el norte de Kiev Oblast, Ucrania, en la ciudad de Pripyat, en lo que era en ese momento la República Socialista Soviética de Ucrania, de la Unión Soviética. Fue aquí donde, el 26 de abril de 1986 se produjo un catastrófico accidente nuclear en la central nuclear de Chernóbil, que cobraría la vida de 31 personas, y muchas más en años posteriores. Afectando cerca de 7 millones de personas, al igual que muchos desastres, Chernóbil ha generado una buena cantidad de misterios, que estoy seguro que impresionarán a más de una persona. Comencemos. El Samoseli. Aunque la mayoría de la gente no soñaría con vivir en la zona de exclusión de Chernóbil, unas pocas personas, en su mayoría mujeres, se mantienen obstinadamente décadas después de que ocurriera el desastre nuclear. La gran mayoría de estas personas viven por lo menos a 10 kilómetros del reactor, pero su exposición a las toxinas radioactivas es todavía bastante alta. La mayoría son ancianos que se negaron a ser resentados y que optaron por arriesgarse por su cuenta. Si bien el gobierno da cierto apoyo a los llamados Samoseli o autocolonos, la mayoría de sus recursos provienen de la cría de sus propios animales, la caza y el cultivo de sus propias cosechas. Muchos de los Aseli ya tienen más de 78 años, pero quedan pocos porque muchos han muerto de viejos. Por extraño que parezca, sus vidas han sido en promedio 1 o 2 décadas más largas de que las personas que aceptaron la reubicación y se mudaron a otros lugares. Robots. Los soviéticos intentaron usar robots para limpiar la radiación que mató a muchos hombres valientes después de la limpieza de Chernóbil. A pesar de los soviéticos enviaron 60 robots para ayudar con la limpieza, los altos niveles de radioactividad frieron la electrónica de los robots. Algunos de los robots eran resistentes a la radiación, pero el agua utilizada para descontaminarlos hizo que fallaran después de un solo uso. Los robots que sobrevivieron fueron utilizados para el 10% de la limpieza, salvando a 500 personas de la exposición de la radiación. Pero otros 5.000 trabajadores que limpiaron el desastre no tuvieron tanta suerte. Estados Unidos tenía robots que habrían funcionado mucho mejor en Chernóbil. Pero la falta de la cooperación entre la Unión Soviética y los Estados Unidos impidió que fueran llevados a Chernóbil. Animales mutantes. Podríamos pensar que la zona de exclusión de Chernóbil, la gran área acordonada alrededor de las plantas de energía de Chernóbil después del desastre, sería una especie de páramo nuclear. En cambio, la zona se ha convertido en un santuario de fauna o flora de facto. Como el hombre ya no lo caza, en la zona de exclusión han florecido todo tipo de animales salvajes, desde lobos hasta topillos y ciervos. La radiación ha tenido algunos efectos negativos en la salud de esas poblaciones animales, como tasas más elevadas de ciertas enfermedades y algunas mutaciones genéticas, pero han pasado más de 3 décadas desde el desastre, y la radiación ha disminuido constantemente. Los efectos negativos de la radiación son aparentemente menores que los efectos negativos de la presencia humana en la vida silvestre de un área. El mito de los buzos suicidas. Este es otro de los misterios de Chernóbil que fue usado en la serie de HBO. Aunque los incendios de la explosión inicial se extinguieron pronto, el combustible fundido del reactor nuclear permaneció dentro de las ruinas del edificio del reactor y planteó una amenaza significativa en Chernóbil. Si el combustible fundido hubiera entrado en contacto con el agua de refrigeración que se encontraba debajo del reactor, la reacción resultante podría haber destruido toda la instalación de Chernóbil. Se cuenta que 3 buzos voluntarios se aventuraron en el charco de agua, que se encontraba debajo del reactor y lo drenaron ante la radiación letal, muriendo inmediatamente después, pero salvando a millones más de la lluvia radioactiva. La verdadera historia es más mundana. 3 hombres entraron para abrir válvulas de desagüe de la piscina, pero el agua del sótano del edificio solo les llegaba a las rodillas. Otros trabajadores habían ido antes que ellos para trazar un mapa de la radiación, así que estos hombres no estaban hacia lo desconocido. La válvula que drenaba el agua era fácil de encontrar y los hombres completaron sus tareas sin complicaciones. Los hombres vivieron vidas completas sin morir por causas relacionadas con la radiación.